el mundo en el tiempo de Jesús? ¿Cuáles eran las cosas divinamente preparadas para su intervención en este mundo? También miraremos algunos aspectos del panorama de su vida en forma cronológica. O sea, en una sola lección no podemos mirar toda la vida de Jesús. Esto es un estudio que lleva como 13 lecciones, pero en una sola lección lo que vamos a estar hablando es el contexto histórico, algunos aspectos generales del entorno de la vida de Jesús y su nacimiento y su niñez quizás. Necesitamos, obviamente, para poder entender y comprender de manera cabal la vida de Jesús, leer y captar en forma panorámica los 4 evangelios, que no lo vamos a hacer aquí, pero sería interesante que como un desafío se lo establezca a usted ir a su casa y en cuestión de una semana, 10 días, poder leer los 4 evangelios a los efectos de poder ir entendiendo y relacionando conceptos, aspectos de la vida de Jesús que están ahí relatados. Los primeros 3 evangelios, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, están escritos de una forma tan similar que se han nombrado los evangelios sinópticos. ¿Ustedes alguna vez se habían percatado de la similitud que tienen esos 3 evangelios? Los relatos se parecen. ¿Alguien se había percatado de ese detalle? ¿Sí? Bien. Porque es importante que lo comprendamos, porque estos 3 evangelios se llaman evangelios sinópticos precisamente porque relatan muchas cosas parecidas los 3 evangelios. La palabra evangelio, ¿alguien sabe de dónde viene? Viene de una palabra griega que se llama evangelion, que se traduce como buenas nuevas o como buenas noticias. La palabra sinópticos viene del griego sin, 2 palabras griegas, una que es sin con y, que significa juntos, y la otra es optonomai, que significa visto. Así que quiere decir vistos juntos. Es importante entonces cuando usted lee una historia, por ejemplo en el libro de Lucas, la mayoría de las versiones modernas titulan la historia que viene, ¿verdad? Dice Jesús sana a un paralítico, por ejemplo, y entonces ahí le pone debajo donde en otros evangelios se encuentra esa misma historia. Y es importante que nosotros podamos leerlos juntos, por ejemplo, si el relato está en Lucas, en Marcos y en Mateo, poder leer los 3 relatos para ver cómo se complementan unos con otros. Es decir, unos van a dar unos detalles y otro evangelista va a dar otros detalles. Y entonces eso nos va a brindar mucha más información a nosotros para poder comprender mejor el relato de la Escritura. Mateo, Marcos y Lucas tratan principalmente de la vida y enseñanza de Jesús. Es decir, esos 3 evangelios desarrollan todo el ministerio cronológicamente prácticamente de Jesús y también las enseñanzas de Jesús, las parábolas, las enseñanzas que él daba cuando, por ejemplo, subió al monte. En Mateo, por ejemplo, el sermón del monte, y en Lucas están registrados. Ellos relatan también muchos milagros y muchas parábolas. El Evangelio de Juan es un evangelio diferente. En contraposición, solo relata 7 milagros, unas cuantas enseñanzas y ninguna parábola. Los evangelios sinópticos enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea. No sé si ustedes saben que detrás de sus Biblias, ¿todos tienen Biblias impresas? Amén. ¿Sí? Bueno, detrás de las Biblias impresas hay una serie de mapas. ¿Lo han visto? Sí. Bueno, en esos mapas hay un mapa particularmente
que habla de la tierra de Palestina, creo que algunos lo titulan, en los tiempos de Jesús. Y ese mapa, si usted lo mira, está trazado a partir del río Jordán, ¿sí? Baja el río Jordán, y arriba de todo está el mar de Galilea, abajo o a la mitad más o menos, un poquito más abajo está el mar Salado, el mar Muerto, y a los costados del río entonces está todo lo que es la tierra prometida, donde vino a habitar el pueblo de Israel. Ese mapa es importante que usted lo mire, porque a usted le va a decir, bueno, Galilea, ¿dónde queda? ¿Alguien sabe dónde queda Galilea en el mapa? ¿Arriba, abajo, en el medio? ¿Dónde? Piense, ¿dónde puede quedar Galilea? ¿Arriba, abajo o en el medio? Arriba, muy bien, arriba. Allá está, se lo acabé de decir, ¿no? Que arriba está el mar de Galilea. Entonces, ahí arriba está Galilea. Mateo, Marcos y Lucas relatan mayormente el ministerio de Jesús en esa región. Y en esa región hay una ciudad que se destaca porque Jesús siempre volvía a ella, y es la ciudad de Capernaum. Capernaum, Jesús hizo muchos milagros. Sin embargo, Juan enfatiza el ministerio en Judea. ¿Dónde quedará Judea? Si Galilea queda arriba, quedará en el medio o abajo. En el medio, bien. ¿Qué ciudad importante hay en Judea? Jerusalén, muy bien. La ciudad de Jerusalén, la capital del pueblo de Dios, del antiguo reino de Judá y del reino de Israel en tiempos de David, Salomón y Saúl. Entonces, el ministerio de Juan enfatiza más bien el trabajo de Jesús en esa región, en Betania, en las regiones que están cercanas a Jerusalén. Entonces, como vemos, 3 evangelios se dedican a un área y uno a otra región. Ahora, ¿alguna vez usted se hizo esta pregunta? ¿Por qué 4 evangelios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguna vez se preguntó por qué? Si relatan prácticamente las mismas cosas, ¿por qué es necesario que hayan 4? Se preguntó. Porque tienen diferente lugar. ¿Sí? Hay algunas historias que están solo en uno, o algunos relatos. Sencillamente es porque cada evangelista, es decir, cada escritor de los evangelios, lo hizo desde una perspectiva y hacia unos destinatarios particulares. Es decir, yo voy a escribir una carta a cada uno de ustedes, no puedo agarrar una carta sola y hacer una fotocopia y después firmar abajo. Digo, ¿qué? ¿Cómo es tu nombre, hermano? Rolando. Le voy a escribir una carta personal para Rolando. Se la voy a enviar a Rolando, pero no le voy a mandar la misma carta de Rolando a Melvin. No, a Melvin le tengo que hacer una carta para él. Bien, esto es lo mismo. Mateo escribía para un grupo de personas, Marcos para otro grupo, Lucas para otro grupo y Juan para otro grupo, que lo vamos a mirar ahora. Y por eso es que es necesario que existan las 4 visiones de la vida de Jesús. Es que la vida y las enseñanzas de Jesús son tan importantes, siendo Jesús el autor y consumador de la fe, que necesitamos mirarlos en todas sus facetas, como a un diamante. Conocen los diamantes, ¿verdad? Aunque no lo hayan tenido en la mano, pero conocen los diamantes. Tienen muchas caras, ¿verdad? Muchos planos. Y el detalle es precisamente mirarlo en cada uno de sus planos, irlo girando y mirarle los destellos y el brillo que en cada uno de sus planos surgen. Bien, así es el Evangelio o la vida de Jesús. Hay que
verlo a Jesús en todas sus facetas. Son una alarma de peligro. No se puede pasar para allá. Entonces, cada evangelista, o sea, cada escritor, presentó a Jesús desde su propio punto de vista, como él lo estaba viendo, con diferentes énfasis cada uno, y escribió cada uno con un enfoque para un grupo diferente. Mateo, por ejemplo, también tenía otro nombre, Mateo. ¿Alguien lo recuerda? Mateo era el publicano, ¿se acuerda? Que recaudaba impuestos y que Jesús le dijo, sígueme. Tenía otro nombre, un nombre judío, un nombre que era un nombre importante en el pueblo de Israel. Leví. Leví era su otro nombre que tenía él. Y le digo que es un nombre importante porque la tribu de los levitas vinieron a ser aquellos que servían a Dios en el tabernáculo, en el desierto y luego en el templo y en algunas de las ciudades también. Él era el publicano que recaudaba impuestos. Vamos a mirar Mateo 9:9. ¿Alguien puede leer ese pasaje? ¿Se animan a ayudarme en eso? Con voz de pentecostal. ¿Sí? Adelante, hermana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sí, sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. Él estaba haciendo sus labores, estaba haciendo su trabajo, y viene Jesús y lo llama. Lo interesante es que él dejó todo y se fue detrás de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? Dejamos todo, dejamos nuestra vida pasada y entendimos que empezábamos una nueva vida y por lo tanto lo del pasado y vamos adelante con Jesús. Y Jesús sigue llamándonos, sigue llamando a la gente que le siga de una manera particular. Él fue un judío que escribió en Palestina, Mateo, y escribió para los que eran judíos creyentes. Bien, aquí tenemos los destinatarios. ¿Para quién escribió Mateo? Para los judíos. Judíos creyentes. No escribió para cualquiera, sino el énfasis que puso en sus relatos, la forma en que escribió, los detalles que incluyó en sus relatos, tenían presente a aquellas personas que tenían una mentalidad judía, pero obviamente que eran creyentes cristianos, ¿sí? Entonces él escribió para ellos desde Palestina. Él lo que enfatiza en su evangelio es a Cristo como Rey, a Cristo como Rey, y usa muchísimo el término el reino de Dios, ¿sí? En los relatos muchas veces aparece o las parábolas o las enseñanzas la frase el reino de Dios. Pastor Juan, usted me avisa 5 minutos antes de cumplirse el tiempo, ¿ok? Porque si no, sí seguimos hasta las 11. Bien, así que entonces queda claro que el tema de Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Quién sigue? Fuerte, porque no oigo. Era un recaudador de impuestos, estaba trabajando, se le apareció ¿quién? Jesús, ¿y qué le dijo? Sígueme. ¿Y él qué hizo? Lo siguió. Cuando él escribe su evangelio, ¿lo escribe en dónde? Palestina. Bien, ¿y qué tenía en mente cuando escribía? A los judíos que sabían la palabra, los que eran creyentes. Bien, para los judíos que eran creyentes y que tenían conocimiento de la palabra de Dios, entonces
A ese grupo le escribe Mateo. ¿Y cómo presenta a Cristo en su evangelio? Como rey. Como rey. ¿Y qué frase es la que se repite siempre o muchas veces en su evangelio? El reino de Dios. Perfecto. 10 para ti. Siguiente evangelio es el de Marcos, y lo escribió un muchacho, no sé si cuando lo escribió era muchacho, pero en la Biblia lo conocemos como un muchacho que se llamaba Juan Marcos. Ese muchacho era compañero, era sobrino de Bernabé. ¿Han oído o han leído de Bernabé en los Hechos? Sí. Bueno, el sobrino de Bernabé era Juan Marcos, y se van de misiones Pablo y Bernabé, y Juan Marcos le dice: yo voy con ustedes. Veo qué lindo cuando los muchachos son entusiastas, ¿no? Pero a mitad de camino dijo: uy, esto está muy pesado para mí, mejor me vuelvo. Ese es Juan Marcos. Sin embargo, obviamente no había quizás madurado, no tenía mucho crecimiento espiritual en ese tiempo, pero logró crecer espiritualmente de una manera tal que nos dejó un legado, su evangelio. Y no solo eso, dice la Biblia en un relato, dice que él fue ayudante de Pedro. Y después Pablo, cuando está en la cárcel, pide que lo envíen a Juan Marcos porque le es de gran ayuda. Mire, o sea, cómo la persona puede cambiar, puede progresar en la vida. Juan Marcos era creyente de la iglesia primitiva y compañero de Pablo. Podemos ver Hechos 12:12. Hechos 12:12. Ya. Sí, quien lo tenga puede leerlo. Adelante. ¿Quieran leer? Lean. 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bien, gracias. Esa es la historia, ¿se acuerdan? Cuando Pedro es liberado de la cárcel, estaban toda la iglesia estaba orando por él, y cuando lo ven no pueden creer que está libre. A veces nos pasa que no creemos ni en nuestras propias oraciones. Entonces, esa es una historia apasionante que es para otro tema y otro mensaje. Marcos escribe su evangelio desde Italia para los creyentes en Roma, o creyentes romanos. Él presenta a Jesús el siervo, el hombre perfecto. ¿Tanto la mano, hermano? Claro. Y que eso sea Jesús para siempre, porque todo es por un bien que Dios reconoce que es un bien y para mí Dios lo concede. Ahora, en cañuris, que hagas, quieras hacer, todo. Si no es correcto lo que estás haciendo, terminas el ayuno y el profeta dice: el profeta te dice, y no otra cosa. Esto lo dice el Espíritu. Todo lo que hagas correcto, y tienes a Dios lo concede. Podríamos decir todo aquello que está de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Que es propósito de Dios. Sí, que es propósito de Dios. Exactamente. Y sabe la intención. Sabe todo, sabe lo que hay en... Exactamente. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Ajá. Gracias, hermano. Les decía entonces que Marcos escribe para los creyentes romanos, los creyentes que viven en Roma. Esa iglesia, ese pueblo cristiano era quizás uno de los que tenían más luchas, porque estaban en el corazón del imperio. De hecho, muchos de los creyentes, según testifica Pablo, eran del pretorio, eran de la casa de César,
Es decir, eran gente que tenía una carrera aún en la política romana y se convirtieron al Evangelio. Y Marcos les escribe y presenta a Jesús, mire qué detalle. Primero como el siervo de Dios, como el siervo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque Roma era un imperio que se caracterizaba por tener muchos sirvientes, muchos siervos. Entonces muestra a Jesucristo como el siervo de Dios, pero también como el hombre perfecto. Y Roma es como una continuación de la cultura griega, ¿sabía? De hecho, los romanos admiraban tanto a los griegos que todas las costumbres griegas se las adaptaron para ellos. Y al ser como una consecuencia de la cultura griega, los griegos admiraban al ser humano, al hombre, buscaban la perfección del hombre. La perfección no en temas morales, sino la perfección física, la perfección en cualidades atléticas. Entonces, aquí Marcos lo que muestra es al hombre perfecto, pero no en perfección terrenal, no en una perfección en la cual los romanos podrían decir, es un buen atleta, en una perfección moral, en la perfección en la cual su carácter era diferente al de los demás. Así que Marcos, ¿quién era? ¿Se acuerdan quién era Marcos? Juan Marcos, bien. ¿Quién era? El sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé, muy bien. ¿Y desde dónde escribe? De Italia. De Italia. ¿Para quiénes? Para los creyentes Para los romanos. creyentes romanos. ¿Cómo presenta a Jesús? Como siervo de Dios. Como el siervo de Dios. ¿Y como qué más? Como el hombre perfecto. Muy bien. Pues yo enseño muy bien, o ustedes son bárbaros. Parece que ustedes son bárbaros. El tercero es Lucas, y Lucas es particularmente interesante porque es el único escritor no judío de toda la Biblia. Es el único escritor que no es judío de toda la Biblia. Todos los escritores, que son alrededor de 40, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son judíos. Pero Lucas no es judío. Lucas es griego. Y él es el escritor del Evangelio que vamos a mirar ahora. En el libro de los Hechos, Pablo le da un título. Lo llama como el médico amado. Da ese título, el médico amado. De ahí deducimos que él era médico. Realmente nosotros a cabalidad no sabemos si era médico, pero sí que era un excelente historiador, sí que era un excelente investigador, por cómo presenta los hechos en su Evangelio y en el libro de los Hechos también. Es el médico amado, era un griego y compañero del apóstol Pablo en su segundo. Prepárense para buscar escritura. Colosenses 4:14. ¿Alguien? Y Hechos 16, 10 y 11. Otra persona, ¿no? Fue compañero del apóstol Pablo en su segundo y en su tercer viaje misionero. Él escribió el tercer evangelio para los griegos, sus compatriotas. Y lo dirigió Teófilo, un hermano griego. ¿Alguien tiene Colosenses 4:14 ya? Colosenses 4:14, sí. Por allá atrás creo. Os saluda Lucas, médico amado y demás. Bien, y Demas. Y demás. Ahí, vemos. Le saludan Lucas, el médico amado. Y Demas, que es otro hermano. ¿Sí? Ahí vemos. Era compañero de Pablo en su trabajo misionero. El otro pasaje del libro de los Hechos 16 era, ¿verdad? 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Hechos 16, 10 y 11. Levante la mano.
Acá el hermano. Cuando vio la visión, en segunda, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciase el Evangelio. El 11 también. Entonces, también. Perdón por la vista, pero me mortifica que sea un infierno. Zarpando pues las trovas vivientes con rumbo directo a Samoracia, al día siguiente a Neoptolopolosis. Bien. Perdón, pero la verdad que Tranquilo, hermano, no hay problema. la verdad la vista me jugó una mala pasada. Tranquilo, no hay problema. Yo sé lo que es eso, tengo 2 lentes. Así que no hay problema. La vista a veces es así. Pero lo importante no es eso, es que uno quiera leer la Escritura. Uno tenga ganas de leer la Escritura. Y eso es exactamente. El detalle aquí es cuando la visión del varón macedonio, ¿verdad? Que Pablo y sus compañeros querían ir a un lugar y el Espíritu Santo decía no. Agarraban para el otro lado y el Espíritu Santo le decía no. Entonces, en la noche tiene una visión Pablo. Es un varón macedonio y dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. A veces nosotros tenemos nuestros planes. ¿Sí, verdad? Tenemos nuestros planes y son lindos nuestros planes. Son tan lindos que están bien armados. Tienen fecha de vencimiento. O sea, tal día estamos aquí, tal día estamos allá. Pero Dios tiene otros planes. Y ahí tenemos que nosotros decir, bueno, si Dios no quiere que haga esto, no lo voy a hacer. Voy a hacer lo que Dios quiere. Pablo fue sabio para entender que Dios tenía un plan diferente al que él tenía. Su plan era en realidad visitar a los hermanos en ese segundo viaje. Visitar a los que habían ganado en el primer viaje, en las iglesias. Pero Dios dice, no, vamos a expandirnos. Vamos a extender las estacas. Vamos a crecer. Vamos a buscar otras regiones. Y ahí el Evangelio llega a Filipos y a toda la región de Macedonia, hermano. Claro, después él estuvo en la cárcel, los latigazos, todo eso, ¿no? Porque el servicio a Dios, al menos para Pablo, era una moneda de 2 caras. A veces eran cosas buenas y a veces tenía que sufrir. Y cuando en la carta a los Corintios él enumera todo el sufrimiento, todas las cosas que él había pasado, es tremendo, hermano. Lucas, escribió el tercer evangelio para ¿quiénes dije? Para los griegos, sus compatriotas. Y lo dirigió a un tal Teófilo, que también luego cuando escribe el libro de los Hechos, le dirige el segundo tratado, como él lo titula, a Teófilo, pero le agrega un adjetivo calificativo que le llama oh excelentísimo Teófilo. Ya nos da otra descripción. ¿Vio qué interesante es cuando uno lee un complemento de algo? En Lucas sabemos que es Teófilo nada más, pero en Hechos sabemos que es alguien que es excelentísimo, y ese título en el mundo romano se le daba a alguien de cierta jerarquía que estaba solo por debajo de los senadores, es decir, que era pudiente económicamente, que tenía estatus social, y entonces no era una persona, digamos, de entre los esclavos o de entre el pueblo común. Así que lo que sabemos es que se lo dirige a alguien que es de una buena posición económica. ¿Y qué pasa? En ese tiempo, cuando se escribían las cartas o los libros sobre todo, precisamente se los dedicaban a gente pudiente con un objetivo. ¿Ustedes saben cuál es el objetivo? ¿Qué piensan? Para que ellos
le dieran publicidad a su libro. Entonces pudiera circular. Recuerda que no había imprenta en ese tiempo, ¿no? Así que entonces se lo dirige a Teófilo, que era un hermano griego, y presenta a Cristo como el Salvador del mundo. ¿Sí? Bien. ¿Quién era Lucas? Médico. ¿El médico? ¿Era médico? Amado. ¿Era sí o no era? No sé si. ¿Estamos seguros? No estamos seguros. Más bien un historiador. Sí sabemos que era un excelente historiador. Muy bien, hermana. Pero se supone, por ese título que le da el apóstol Pablo, que conocimientos en medicina tenía y que alguna función en medicina desarrollaba, o alguna especialidad, algo desarrollaba. Pero, bien, ¿qué más sabemos de Lucas? Era griego. Era griego, bien, Melvin. Era griego. ¿Qué más? La carta se la mandó, fue a Teófilo, Ajá. porque era un hombre importante, para que le dé una publicidad. Exactamente. Él le iba a ayudar a que esa carta se publicara. Bien, ¿qué más sabemos? ¿Cómo presenta a Cristo? Como Salvador del mundo. Como el Salvador del mundo. Bien. ¿Y a quién? Bien, si bien él le dedica la carta a Teófilo, pero en Teófilo, ¿quiénes están representados? ¿Todo? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo los griegos? Dígalo, eran los griegos. No sé quién, pero voy por ahí. ¿Verdad? Están representados todos los griegos. No un griego solo, sino todos los griegos. Llegamos a Juan. Tiene un título, Juan. ¿Saben qué título tiene en su evangelio que se le dice que es el qué? ¿Cómo? El discípulo amado. Bien, el discípulo amado. Ustedes son buenos. Él presenta a Cristo como el Verbo encarnado, o también a Jesucristo como el Hijo de Dios, y ahí enfatiza su deidad. Escribe para demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías prometido, y para los gentiles que era el Hijo de Dios. ¿Quién era Juan, aparte de todo esto? ¿Quién era Juan? El discípulo amado, sí, perfecto. ¿Y qué significa que era el discípulo amado? Que era uno de los ¿qué? Era uno de los 12 apóstoles. Pero aparte usted recuerde que Jesús tenía un círculo más pequeño en el cual tenía algunas cosas, las hacía solo con ese grupo de 3 personas. Y ahí estaba Juan. No, el que lloró amargamente fue Pedro. Sí, yo creo que Juan debe haber llorado cuando Jesús estaba muriendo, pero no hay registro. Me equivoco, usted sabe más que yo, que él fue el mejor amigo de Cristo, Juan. Digamos que, a ver, ¿cómo lo podemos presentar? No está mal informado. El asunto es que fue el único de los 12 que quedó para presenciar la crucifixión de Cristo, junto con la mamá, con las otras mujeres. Te recuerda que cuando está Jesús en la cruz, Jesús le habla a la madre y a Juan, le habla a los dos, y le dice: mujeres, ahí tu hijo, porque se habían amedrentado. Pero el que lloró amargamente por Jesús fue Pedro, por causa de haberle negado 3 veces. Exacto. Bien, entonces dijimos que presenta a Cristo como ¿qué? Como el Verbo encarnado, muy bien, o también de otra manera. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y eso qué enfatiza? Al presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿qué enfatiza? De a uno, por favor.
Enfatiza su divinidad, su deidad, que también es Dios. ¿Sí? Bien, él escribe para dos grupos. Bien, y para los judíos, ¿qué les presenta? Que Jesús era ¿quién? Algo que los judíos esperaban. El Mesías, muy bien. Y a los gentiles, que era el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Sí? Ahora un poco de historia, hermano, porque es importante saber por qué Jesús interviene en la historia de la humanidad en esos precisos momentos. Él no intervino 500 años antes ni 300 años después, intervino en el momento oportuno. Y sucedieron ciertas cosas antes y después, y en el momento que interviene Jesús en la historia de la humanidad, que llevaron al desenlace y a la llegada de la venida de Jesús al mundo para redimir el mundo. Algunas cosas que vamos a ver. Antes de entrar en el estudio directo de la vida de Jesús, que está revelada en los 4 evangelios, tenemos que ver un poco el trasfondo histórico, trasfondo cultural y religioso en los tiempos en que Jesús nació, para poder entender cómo Dios divinamente preparó todo para la venida de su amado Hijo, el Mesías esperado. Pablo afirma en Gálatas 4:4, es un pasaje que yo amo, en verdad, porque dice Gálatas 4:4, que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido bajo la ley, nacido de mujer. ¿Qué frase? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, no antes, no después. Yo hoy tenía que estar 4:30 acá y me atrasé. Así que se ve que el cumplimiento del tiempo para llegar acá no era 4:30, para mí era más tarde. Así que le llamé al hermano Juan para decirle, mira, voy en camino y llegaré un poquito más tarde. Gracias a Dios llegué por el tiempo de la alabanza y poder orar un momento, porque siempre es necesario estar en el tiempo de la alabanza, la adoración, la oración, el tiempo de la comunión personal con Dios y la comunión del pueblo de Dios con el Creador en el culto, ¿verdad? Pero Jesús no se atrasó. Jesús no llegó después. Jesús no tuvo que llamar, ni mandar mensaje, ni carta diciendo, una nube se me atravesó en el camino y voy a... No. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús. Un historiador llamado Kenneth Latourut hace notar que después de los primeros 3 siglos del cristianismo, jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe, como en el tiempo en que vino Jesús. No fue un accidente que Jesús viniera en el momento preciso, en el lugar preciso, cuando las condiciones favorecían la rápida extensión del Evangelio. No sé si ustedes saben bien, pero en la antigüedad el mundo casi siempre era gobernado por imperios. ¿Sí? Cuando nosotros vemos Éxodo, ¿qué imperio vemos que está gobernando el mundo? En Éxodo, ¿vio? Cuando está Moisés. Egipto, los egipcios eran un imperio mundial. Gobernaban el mundo. Tenían reinos que habían sido subyugados y entonces le pagaban impuestos y les servían. Pero trasladándonos un poco más adelante en la historia, cuando el pueblo de Israel ya hay un reino y se divide, ustedes sabían que hubo 2 reyes, el reino de Israel se dividió en 2, ¿sí o no? ¿Sabían? Reino del norte, reino del sur.
El detalle que queremos enfatizar aquí es que vino un imperio llamado los asirios, más o menos al siglo 8 antes de Cristo, y conquista todas las regiones, conquista todo el mundo y se hace fuerte, se levanta con fortaleza, y es un imperio perverso. Y entonces llega a Samaria, que es la capital del reino del norte, y conquista todo, y destruye todo. Entonces, lo que hace es saca toda la población de judíos, o la mayor parte, que viven ahí, y los traslada y los desparrama por el imperio. Y de otros países, de otras naciones, trae gentiles y los ubica ahí. Entonces, al hacer eso, como esa gente no tiene arraigo, lo que está logrando es que no se levanten en rebelión, porque no tienen, esa gente está extrañando su tierra. A lo sumo lo que pueden querer es volver a su tierra, pero no liberarse aquí. Luego pasan unos 200 años, no, ni tanto, unos 150 años, y se levanta otro imperio. Un imperio que usted lo conoce, es el imperio babilonio, liderado por Nabucodonosor. ¿Han oído de ese muchacho? ¿Sí? Bien. Liderado por Nabucodonosor, también un imperio perverso, que utiliza un sistema muy parecido de sacar la gente de las ciudades y repoblarla con otros. Y es un imperio que conquista cantidad de naciones y parecería que iba a perpetuarse en la historia de la humanidad. Pero se levantan los medos y los persas, y entre los persas hay alguien a quien Dios dice que es su ungido. Miren, un pecador, uno que no es judío, uno que es hasta idólatra, Ciro. ¿Quién dijo Ciro? Allá atrás. Bien, hermana. Ciro, rey de Persia. Y en Isaías Dios dice que, dicho sea de paso, lo dice 200 años antes de la existencia de Ciro, es una profecía, Ciro mi ungido. El mismo título que tiene Jesús. Porque ungido quiere decir Mesías. Lo que esto nos muestra es que Dios interviene como Él quiere en la historia de la humanidad para que se cumplan sus propósitos y sus planes. Dios había permitido que su pueblo se fuese llevado cautivo a Babilonia, pero Jeremías había profetizado en Jeremías 28, 70 años van a ser. Solo 70 años. Y cuando se cumplieron los 70 años, Dios levantó a este hombre. Y vienen y conquistan Babilonia. Y dice, el Señor Jehová me ha dicho que le edifique casa en Jerusalén. Así que todos los que de su pueblo están aquí, que quieran ir a edificarle casa al Señor, vayan. Y yo les daré todo lo que necesiten. Y daré cartas para que le den madera y para que le den todo lo que necesiten. Porque Dios está interviniendo en la historia de su pueblo para restaurarlo a su tierra. Porque Dios no se olvida de su pueblo. Su pueblo a veces se olvida de Dios, pero Dios jamás se olvida ni de su pueblo ni de sus pactos. Y Dios tenía pacto con ese pueblo y lo trae. Y Ciro hace que cuando se cumplen los 70 años, el pueblo de Dios regrese a Jerusalén y comience la edificación. El imperio persa, o medo-persa, como mejor se lo conoce, tuvo una duración de unos 200 y algo de años, hasta que se levanta un imperio, hermano, que podría haber sido el imperio más majestuoso que hubiese existido, y es el imperio greco-macedonio.
¿Conocen algún personaje de ese imperio ustedes? ¿Han oído hablar? Hay un muchacho que se llama Alejandro. ¿Alejandro cuánto? Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Cuando comienza sus conquistas tenía 19, 20 años, hermano. Y está al frente del ejército de su padre muere y él queda a cargo de como el rey de todo el imperio. Conquistó todo, pero su deseo, su anhelo, no era tanto militar. Él era conquistar al mundo a través de la cultura griega. Y entonces se propone helenizar a todo el mundo que conquista. Precisamente, helenizar quiere decir imponer la cultura griega, porque a los griegos se los conoce como los helenos. Entonces, querían imponer la cultura griega en todos los lugares que conquistaban. Entonces, ¿qué hacían? Traían colonos griegos a las tierras, y como Judea, Palestina, todo había sido conquistado también por él, ahí se metieron los griegos. La mentalidad griega comenzó a desarrollarse. Todos pensaban que ese imperio iba a conquistar todo el mundo y se iba a quedar. Pero a los 33 años alguien parece que envenenó al Alejandro. Es lo que dice la historia, ¿no? Parece que lo envenenaron. Pero lo cierto es que a los 33 años murió y se dividió el imperio en 4. Se dividió el imperio en 4 y chao, gloria. ¿Y qué pasa en Palestina? ¿Y qué pasa en Jerusalén? Usted sabe que el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. ¿Sabían eso? Y el Nuevo Testamento comienza con Mateo. ¿Usted sabe cuánto tiempo hay entre Malaquías y Mateo y la historia que registra Mateo? Son buenos. 400 años. Estoy dando en el seminario una materia que se llama Teología Wesleyana, y en la primera clase yo les recomendé un libro, pero hay una parte del libro que es media compleja, ¿no? Y fue un error mío lo que yo dije, pero no fue con la intención que se tomó. Y les digo, miren, hermanos, tengan cuidado cuando lean todas estas páginas, porque la historia que el autor muestra, a veces no sabemos si está hablando de un personaje o del otro, y está complicado. Mire, está tan difícil que ni yo la entendí mucho al principio. Y claro, quedó como diciéndole, si ni yo lo pude, ustedes menos. Entonces, pero después tuve que bajar y decirle, hermano, ustedes son los mejores estudiantes que hay. Usted vio, porque hay que alimentarlos. Entonces, no, pero ustedes son conocedores de la historia también. Pero ¿qué pasó en esos 400 años? Si bien no hay profecía, no hay voz profética, no hay libro canónico que se escriba, pero cosas pasaron. Cosas pasaron, y algunas de las que yo les nombré ya están pasando. Pero las que más importan son las que pasaron en los últimos 200 años. Hay un rey de Siria, Antíoco Epífanes, que es tan perverso que el hombre hizo levantar un altar en el templo para sus dioses, primero. Pero aparte, hizo sacrificar cerdos en el altar del Señor. Usted sabe que para el judío el cerdo es abominable. Y imagínense sacrificarlo en el altar. Eso provocó la rebelión de una familia. La familia de los macabeos.
¿Cómo estamos de tiempo, Juan? ¿Estoy pasado? Redondeo. La familia de los Macabeos era una familia sacerdotal y ellos se rebelaron matando a un emisario de los sirios que querían que el sacerdote hiciera sacrificios a los ídolos. Los matan, se rebelan y reconquistan Jerusalén, hermanos. Reconquistan Jerusalén y aunque los libros de historia no lo hablan mucho, sin embargo el pueblo de Israel fue libre por 100 y pocos años. Tuvo libertad, no estuvo bajo el yugo de ningún imperio. ¿Sí? Y en ese detalle histórico aparece el Imperio Romano. Lo voy cortando para que podamos ver el cumplimiento del tiempo. Aparece el Imperio Romano. El Imperio Romano conquista todo, perfecto, pero hace tres cosas importantes. Una de las cosas que hace es establecer el griego como una lengua común para todos los pueblos conquistados. Hace carreteras, o sea, caminos, para que haya comunicación con todas las regiones. Y pone orden y seguridad, es decir, una especie de policía para que no hubiera asalto ni robo. Eso, ¿de qué nos sirve a nosotros en nuestro estudio? De mucho. ¿Sabe por qué? Porque el tener buenos caminos y el tener una lengua común sirvió para la expansión del Evangelio. Y en ese mismo periodo fue que nació Jesús, porque ya era el cumplimiento del tiempo. ¿Amén? Era el cumplimiento del tiempo y como a mí se me cumplió el tiempo ya, oremos y esperemos tener otra. Señor, te damos gracias. Tú tienes control de la historia de la humanidad, Dios mío. Y tú intervienes directamente en la historia de la humanidad. Señor, gracias porque podemos aprender de tu intervención, de tu pasaje, Señor. Ayúdanos a poder estar apercibidos y ver tus señales, que son los finales de los tiempos ahora. Y poder estar preparados nuestros corazones, Señor, para no desfallecer y para serte fieles hasta el fin. Esperando tu regreso, en el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos en su conocimiento. Ayúdales, Dios mío, en cada una de sus áreas, Señor. Tu gracia repose sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuarem, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio CCFM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC, Canal 2, un canal diferente, las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM. Radio América.